Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta conferencia tan especial de Josep Llinàs, reciente ganador de la Medalla de Oro de Arquitectura de 2024. ¿Por qué presento este acto yo hoy aquí? Pues como ya sabéis, soy Maribel Requena, soy arquitecta y vocal de mi querida demarcación en la Villena Novelda. Ha sido un auténtico orgullo para mí recoger el testigo de mi compañera Sonia Miralles como vocal de Cultura y comenzar este acto tan importante. Es un privilegio y un auténtico regalo. Me gustaría agradecer públicamente la maravillosa labor de mi compañera y del Departamento de Cultura que ha realizado durante año y medio. En este tiempo, como en los viejos tiempos, he tenido el placer de volver a trabajar en equipo con ella, creando e inventando juntas, desde nuestras respectivas vocalías, este maravilloso proyecto cultural. Con un sentimiento un poco agridulce por su marcha, quiero reconocer hoy aquí su valía, su capacidad y su gran generosidad indudable, y decirle públicamente que me siento tremendamente orgullosa de la labor que ha realizado y de haber compartido juntas esta etapa. Para bien o para mal, espero que no, y con una absoluta continuidad en nuestro proyecto compartido, he tomado el relevo de sus funciones que realizaré con mucho honor, trabajo y absoluta dedicación. Pero sin duda, esta conferencia ha sido posible principalmente gracias a Paco Llinares, aquí presente. Paco es arquitecto de Benidorm, desarrolla una investigación especial en diferentes áreas de arquitectura y urbanismo y es un colaborador habitual del Departamento de Cultura. Generosamente, desde su gran conocimiento cultural, ha propuesto y posibilitado conferencias y exposiciones de gran interés para esta casa, por ejemplo, la de dibujos de Elías Torres. Paco, además, es un hombre culto, con una actitud siempre desinteresada, que comparte sus conocimientos y enriquece nuestro entorno cultural. Tiene una vinculación especial con esta biblioteca y me imagino con tantas otras, sugiriendo la adquisición de libros de gran interés, lo que refleja su compromiso con la difusión del saber. Esto es sin duda un ejemplo de sinergias nacidas de la pasión por el conocimiento, la cultura y la arquitectura. Sin más, doy la palabra a Paco, quien es la persona que mejor va a poder presentar a Josep Llinàs hoy en esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maribel. Completamente inesperado, pero agradecido. La verdad es que quisiera hacer mención especial a... Pues la verdad es que me costó muy poco convencer a Sonia en los últimos compases. Agradecer también a la Junta por posibilitar actos como el de hoy. Creo que fue Sonia una de las últimas cosas que llevó a cabo y me dijo, dice, ponte en contacto con Pepe para que pueda estar hoy aquí. La verdad es que Pepe, decir que desde el primer momento la predisposición fue completa. Llamarlo y decir sí fue, yo creo que prácticamente lo mismo, lo cual es de agradecer. Y por el camino me sugirió una cuestión ya en los primeros compases y era la posibilidad de una exposición, es decir, un fragmento de una exposición mayor que se hizo en el Colegio de Barcelona y que se iba a llevar o que estaba pendiente de, estoy hablando de principios de octubre, de llevarla al Colegio de las Illes Baleares y que esa exposición pudiese llegar aquí. De manifestar que al final, por cuestiones de espacio y de tiempo, porque una exposición bastante grande, no ha podido estar aquí, hubiese sido lo deseable, pero sí que lo digo públicamente para que se haga el esfuerzo y que poder contar con ella, porque yo creo que sería un complemento o sería una visión extra a lo que Pepe nos va a proponer hoy. Por otro lado, evidentemente, agradecer a Maribel Requena sus palabras y desearte una trayectoria interesante y con esfuerzo y con valor, ¿no? A Pepe felicitarlo por la medalla de la arquitectura del Consejo Superior, ¿no?
Esta mañana hablábamos que las llamadas desde diferentes colegios han sido varias, ¿no? Y paso un poco a hablar brevemente de por un lado, no hace falta que presente las obras de Pepe, porque Pepe es bien conocido. Sí quisiera hacer mención a una primera, que es el Gobierno Civil, que de aquí, de Alejandro de la Sota, de la cual participo en la rehabilitación. Y esta segunda, que es el Teatro Metropol, Teatro del Patronato Obrero, exactamente, y en la cual Pepe hizo la restauración. Y estas son dos imágenes tomadas de su Instagram, y en la cual pues vemos que Pepe continúa de una manera o de otra llevando a cabo esas acciones dominicales. La obra la podéis encontrar en, por ejemplo, publicaciones como esta del COAM, del Departamento de Cultura, documentos de arquitectura del Colegio de Almería, esta publicación monográfica de Editorial Tanaís, año 97, el croquis, la época 2000-2005. Se queda un poco... Scalae, OTC Cuadernos. Sin embargo, sí que quisiera hacer mención especial a toda esa producción escrita, que es amplísima, de textos que yo considero que con el tiempo, al ir leyéndolos, que han sido como un apoyo a la práctica profesional, a esos caminos nuevos que entiendo yo que poco a poco has ido adoptando. Tenemos esta monografía sobre Jujol y fotografías de Jordi Sarrà. Me cuesta pasar. La publicación del Metropol. Saques de esquina, una edición del Colegio de Gerona, ¿no? Moisés Puente. No, ¿sí? No, esta creo que era Tarragona, Gerona. Esta otra que fue una cosa muy, muy especial, ¿no? De la Academia Libertaria de Arquitectura. Era un DVD, ¿no? Sí. Pedro Puerta, que murió, sí. Sospecha de estiércol. Es decir, esto ya nos vamos aproximando. Este otro de la Casa Planells, ¿no? Fotografías de José Manuel Ballester y texto de Pepe Llinás. Es decir, como podéis ver, la producción escrita es amplísima. Me cuesta un poco pasar aquí. Esta es una publicación de copiar de lo que se ve de TC Cuadernos, en la cual es un desarrollo monográfico del proyecto que desarrolla para Bogotá, en Colombia. Niños y bisabuelos, de Puente Editores. Y la última que yo sepa, Arquitectura d'Umenge, del colegio de la exposición, con motivo de la exposición del Colegio de Barcelona. Leer los textos de Pepe es encontrarse con palabras como deshacer. Sí, esa es un collage tuyo también, que es lo que te he comentado. La biblioteca de Jaume Fuster, de Lesseps. Y ¿Puedo comentarlo? Claro. Es una propuesta que les hice hace unos meses para meter esta nube, y que por una parte de la nube, que veis aparecer por la derecha, ¿no? Y luego esta especie de trono
que son todo versiones de cosas de Jujol, que especialmente el trono, a mí aquí puse a esta pareja porque me gustan mucho y me gustó mucho la película de Tarantino sobre que salía de ellos dos. Lo titulabas el cielo sobre Berlín, versión Jujol. Esto yo lo ponía así. Sí, creo que por ahí lo pone. Pero yo pienso que esta idea de silla, digamos, eso es lo que hay encima de una puerta en la Casa Negra de Jujol, que suponíamos que era la entrada a la biblioteca. Estoy seguro que era una biblioteca doméstica. Me parecía muy bonita la idea y al final se enrolla con el libro y el jardín. Y les hice una propuesta a la dirección de la biblioteca para convertir eso como en un trono infantil, ¿no? Que la gente se hiciera fotos, los niños, en este ambiente y les gustó y lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que Está pendiente. tenemos que hacerlo. A mí me cuesta mucho pasar a la práctica, ¿no? Pero la idea creo que es bonita y la idea de hacer aparecer una nube que duraría 15 días en la biblioteca no está mal eso, para la gente que va habitualmente y tiene una novedad, ¿no? Una acción dominical. Una acción dominical. Leer sus textos, y voy a acabar ya, es encontrarse con palabras y con ideas detrás en relación a deshacer, afecto, diálogo, noches, desechos, viento, tiempo de existencia, sonreír, acciones, continuar, afinidades, celebración, agua, misterio, pasatiempos, abollar, festivo y un largo etcétera. Mi afecto por Jujol, en una entrevista que te hace Félix Arranz, me vais a permitir que lo lea. Dice, ya te he comentado antes que creo que mi afecto por Jujol se inicia quizás en el afecto que tenía mi tío por las cosas anónimas, generadas con ingenio, pero sin dinero. Hay muchas cosas en su obra que me parecen absolutamente actuales y que de hecho vienen a ocupar un espacio en la arquitectura que hacemos o que se enseña en la escuela, heredera del movimiento moderno y que no ha sabido llenar. En realidad tiene que ver con abrir un diálogo con el espectador. Por ejemplo, en relación al concepto de inteligibilidad, a dominar el edificio como un objeto inteligible, como nos ha enseñado el movimiento moderno. Jujol propone organizar el edificio como una narración que sustituye, enmascara o hace innecesaria a la técnica, en tanto que instrumento de la inteligibilidad. La escalera de acceso a los dormitorios de la Casa Negra es, por ejemplo, toda una historia, un cuento magistralmente expuesto con imágenes sobre la noche, las estrellas, las procesiones, los ángeles y las verbenas. En mi opinión, esta opción narrativa introduce no solo un diálogo, sino un diálogo cordial, amable con el usuario y el espectador. Más que un diálogo, es un viaje. Lo que propone es un viaje alternativo a la realidad, tantas veces absolutamente necesario. Siguiendo con el ejemplo de la escalera de la Casa Negra, tomarla para ir a los dormitorios es prescriptivo si uno ha llegado al final de día abrumado por el peso de la realidad y necesita dormir. Celebrar la vida. En relación al despliegue de materiales, a la arquitectura que muestra materiales que se organizan según técnicas, que a su vez construyen espacios que tantas veces concluye ensimismada, que ahora es cada vez una exhibición de medios, de tecnología, de arte, de ofilia, en suma, de poder, de dinero, de trabajo. La obra de Jujol rescata de los desechos de esos mismos edificios fragmentos inútiles, trozos sin forma, y los enseña y los sacraliza, como muestras enormemente valiosas de la creación del mundo. Con la basura, literalmente, y espero que se me entienda, Jujol monta otra historia, alternativa a la anterior, en la que si al final de aquella se producía una sacralización de la técnica y del trabajo que deja al espectador indefenso, con la boca abierta, en el caso de Jujol, el objetivo último es celebrar la vida, sacralizar la naturaleza, la existencia como algo pleno, vital, lo contrario del trabajo, y que hace reaccionar al espectador sonriendo. Jujol no deja con la boca abierta, hace sonreír. Eso es Jujol. Y en eso
Su obra es sustancialmente diferente a la arquitectura que hacemos. Sota hablaba de estar gratamente en un edificio, que creo que es un poco lo mismo. Y quizás es el momento de introducir conceptos como corporeidad, afecto, cordialidad, narración o deseo, en una arquitectura que tiende al exceso y la propaganda. Convertir los edificios tan solo en objetos brillantes y perfectos impresiona y te hace sentir pequeño e insignificante. Pero no se trata de eso. Creo que hay que resistirse al acto reflejo de abrir la boca. Por todo ello y por otras cosas muchas más, la presencia de Pepe esta tarde era y es necesaria, imprescindible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Antes comentaba que es difícil volver a ver obras que uno ha hecho, porque siempre siempre aparecen los defectos que no ha conseguido solucionar. Y eso, cuando ya pasan muchos años, a veces te encuentras con una obra que has hecho que te has olvidado que la has hecho, y entonces puedes verla como si no la hubieras hecho. Entonces puede ser que te guste o que no te guste. Y con este texto que acaba de leer Paco, me ha gustado. Pues no me acordaba de haberlo hecho, ¿eh? Está bien. Es verdad. Y yo le he dado muchas vueltas a esta conversación porque yo me niego a repetir lo que ya he dicho otras veces, ¿no? Pero intento, vamos, y en ese sentido pues me arriesgo más de lo que tocaría, ¿no? Y por eso les di como título de la conferencia a Cultura de aquí del colegio la idea de acciones dominicales, que es una cosa sobre la que estoy dando vueltas ahora, la verdad, pero que no me veo con fuerzas de que la conferencia se centre sobre eso. Porque está un poco en formación esta idea, ¿no? De todas maneras voy a explicarla, ¿eh? Voy a explicar por qué puse ese título, que no voy a desarrollar, pero sí que voy a explicar las razones del título. Que me sabe mal no hacerla, pero es que no estaba seguro que fuera el momento. Llevo 3 o 4 días dando vueltas a este tema y no he conseguido llegar a un final, ¿no? Entonces voy a hacer una conferencia más ortodoxa, explicando lo que en general se espera de una persona como yo, con tantos años de trabajo, que es un resumen de mi vida profesional, pero que es un resumen que tampoco sé hacer, porque llevo muchas, no es que haya hecho muchas obras, pero son muchos años. Podría estar aquí 3 o 4 semanas hablando y sin... Entonces este tema voy a introducir el tema de estas acciones dominicales, pero lo voy a relacionar con cosas que me son muy próximas, ¿no? Yo llevo varios días que he acabado de leer un libro que es el texto de los escritos de Mies, que es un libro que está todo lo que ha escrito, dicho en la radio o en conferencias y en entrevistas de Mies, que es una maravilla, en mi opinión. Y no hago más que, cuando tengo ocasión, citarlo, porque dice todo lo que yo ya sabía o todos podemos esperar de Mies, que es esta idea de que la arquitectura es la expresión de su tiempo, que básicamente sería la técnica como expresión de que ha llegado la hora de la técnica en el mundo de la arquitectura, etcétera, ¿no? Pero además tiene otros párrafos, otras partes muchísimo más sorprendentes y más personales y más de colega, como si dijéramos, ¿no? Que, por ejemplo, antes lo comentaba, claro, estas obras de Chicago tan perfectas y uno piensa siempre inmediatamente en despachos de 50 personas, quizás, ¿no? Pues lo que dice en este libro es que su despacho eran 7 arquitectos, que lo he encontrado maravilloso eso, ¿no? Porque es una idea a la que yo voy tendiendo de que la arquitectura es un tema de una persona que se hace responsable de idear un edificio que tiene
muchísimos riesgos, que siempre estás cerca de la equivocación y del fracaso, pero básicamente es idear un edificio y para eso no hace falta nada. Digamos, hace falta, en mi caso, papel, lápiz y una regla y goma de borrar, y en otros más contemporáneos, ordenadores, pero bueno, son instrumentos similares, ¿no? Entonces, hay una de estas notas personales de Mies, que no es suya, que es del quien hace la entrevista, que dice una cosa que es los hábitos de trabajo de Mies: se levanta por la mañana en pijama, desayuna y se va a la sala de estar en pijama, se sienta y está 3 horas pensando. Cada día. ¡Uy, qué cosa más fantástica! ¡Qué manera de trabajar!, ¿no? 3 horas cada día pensando sin hacer nada, ¿no? Eso está en la... Entonces, eso me ha hecho esa idea que a mí me parece fantástica como manera de dar un edificio, luego pensando en 2 arquitectos que también son arquitectos que admiro por muchas razones y desde hace mucho tiempo, que son Alejandro de la Sota y Coderch. A ellos 2 se les pregunta también por vías diferentes, en entrevistas diferentes, en qué sitio trabajan más a gusto. Respuesta de los 2: en la cama. Entonces, esta idea de trabajar y relacionarlo con el descanso, o sea, de que la arquitectura no está relacionada con el trabajo, sino que está relacionada con el descanso, creo que es verdad. La arquitectura, no digo los edificios o todo el desarrollo que tiene social, la definición de un proyecto, ¿no? Pero esa idea de relacionar la arquitectura con el descanso me parece sustancial. En ese sentido, relacionarla con esto, con la habitación a oscuras, con el silencio, o con el estar 3 horas en una sala, en silencio, pensando, ¿no? Y eso me ha puesto en relación, que de aquí viene el nombre de Acciones Dominicales, con otro arquitecto que es Josep María Jujol, que es un arquitecto del que ya Paco lo acaba de situar en relación al papel que ha jugado desde hace muchos años en mi trabajo y en mi cariño por la arquitectura, porque Jujol encarna ese cariño por la arquitectura, y yo creo que está en esa onda también la obra de Jujol. Eso es lo que no me atrevo a explicar con toda seguridad, pero que tendría que ver con esta... Jujol, como muchos arquitectos de su generación sería la generación de mis abuelos, más o menos, ¿no? He trabajado en casa, es decir, que en una habitación de su propia casa tenía el despacho. De manera que la relación con la vida familiar era muy especial. No hay esa distinción que hay ahora entre trabajo y vida familiar, ¿no? Yo he hablado bastante con los hijos de Jujol, que ya han fallecido, el hijo y la hija, un hijo y una hija especialmente, y ellos digamos, tenían una admiración desmesurada por su padre, y yo creo que viene mucho de que tuvo una dedicación muy fuerte Jujol a sus hijos, por esta relación de trabajar y vivir en familia, que se mezclan. Se mezclan así, ¿no? Que los niños estás dibujando y vienen a saludarte porque vienen del colegio, o al revés, o se van al colegio, y tú estás dibujando. Era así, porque me lo han dicho, llega la hora de un cumpleaños, encargan un pastel al pastelero de abajo, de la calle, y Jujol baja para acabar el pastel con el pastelero, ¿no? Es decir, arquitectura y pasteles se mezclan, ¿no? Y yo creo que hay muchas más cosas que se mezclan, ¿eh? Tienes que dormir a los niños por la noche, les explicas un cuento y luego ves la Casa Negre. Eso o la Casa Bofarull. Y tiene algo en ese sentido, otra vez, de arquitectura y descanso. Y yo hablaría de una cosa
de que casi voy a trasladar algo las imágenes, ¿no? En realidad se podría hablar de hacer arquitectura como si fueses un ama de casa, en el caso de Jujol. Si Jujol fuera una mujer, se entendería lo que digo. Es decir, estás en tu casa, esta idea, por ejemplo, del sofá de Mies, que me gusta mucho, ¿no? Que se pasa 3 horas por la mañana antes de ir al despacho, que sería a las 11 o a las 12, se pasa 3 horas en el sofá. Tiene otra versión jujoliana, que es, si Jujol fuera mujer, deja a los niños en la puerta de la casa enfilados hacia la escuela, peinados y limpios, se sienta en el sofá y no puede más. Se queda allí, no puedo más ya. Tiene esos momentos de relax total y entonces se levanta y va al despacho y empieza a dibujar. Y lo hace dibujar como zurciendo, como haciendo trabajos domésticos. Pasteles, clarísimamente, pero arreglos caseros, estas acciones, digamos, próximas a ese tipo de labores de los sastres, cocineros, toda esta gente. Y creo que el trabajo de Jujol está vinculado a ese tipo de actividades, ¿no? Y en ese sentido se podría hablar de arquitectura hecha desde la perspectiva de quien está haciendo fuera de su casa el trabajo que está haciendo en su casa. No sé si se mete, pero por eso es lo que no quería explicarlo de esta manera, porque no se acaba de entender, pero conseguiré que sea inteligible. Pero en realidad es decir, si no hubiera el tema de masculino-femenino, sería pensar, Jujol hace arquitectura como si fuera una ama de casa, con esos instrumentos. Zurce, en lugar de juntar partes diferentes, o cocina, o adorna, o limpia. Eso me quedo aquí y, digamos, si además a esa actividad, digamos, que se realiza no en el despacho, sino en tu casa, pero que se proyecta hacia afuera como arquitectura, si esa actividad además se acompaña de un sentimiento religioso muy, muy profundo, que era el caso de Jujol, toda esta actividad se consolida como sacralizada el domingo. Y el domingo tiene esa cualidad de la vida familiar se vuelve intensa, y ya ella estaba especialmente intensificada en el caso de esa convivencia espacial, y se santifica. Entonces, trabajar en casa quiere decir hacer acciones dominicales, trabajar como arquitecto, ¿no? Y estas sí que las he explicado, ¿eh? Yo tengo unas 20 o 25 acciones dominicales bastante chulas, que es transformar las cosas simplemente por esa voluntad de juego, de celebrar, de añadir cuento a la existencia, ¿no? Es que esa sería la explicación del título. Ahora, si me pongo, voy a ser rápido porque no querría pasar de la hora. Entonces yo traía también, por otra parte, este resumen de mi trabajo, que yo acabé la carrera en el año 69, o sea que es muy largo, y que básicamente, yo creo que ahora lo explico, empezaré con las referencias estas que ya he mencionado. Vamos a sacar esto, esto es el de... Sí, pasa. Vamos a empezar con con esto, espera. Yo empiezo hablando de dos referencias que son importantísimas, que es la actuación en Tarragona en el gobierno civil. Yo por aquí, perdona, esto ¿cómo muevo la...? ¿O con el cursor o con esto? ¿Con el cursor? ¿Con esto? ¿Con la flecha? O si quieres con este mando. Para adelante, para atrás. Pero para señalar. Con el mira. Así. A ver. Vale. Bueno, pues
Pasamos a la de antes. Esta, ¿no? Pues tendría, digamos, como referencias iniciales en el desarrollo de mi trabajo esta colaboración con Alejandro de la Sota, que fue importantísima en muchos sentidos, también en el sentido personal, porque después de esta colaboración nos hicimos muy amigos y siempre mantuvimos el contacto desde ese punto de vista, pero también desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, el Gobierno Civil de Tarragona, que es una especie de milagro, lo explico como si no hubiera actuado todavía, porque digamos, para que entendáis el tema de cómo un edificio así puede hacerse en la España de aquellos años, fue el resultado de un concurso, el Gobierno Civil de Tarragona, que ganó Sota y que, digamos, nada tenía que ver con el tipo de arquitectura que se hacía en aquellos momentos en España, que estaba marcada pues, por temas más regionalistas y más relacionados con la tradición y con el mundo del franquismo, ¿no? Entonces, sorprendentemente, Sota presenta en este sitio un proyecto absolutamente radical de planteamiento, como ahora explicaré, gana el concurso, hace el edificio y al cabo de unos años, en los años 80 a principios, tienen que hacer una obra de reforma en el Gobierno Civil que iba a hacer, se iba a hacer con un proyecto gestionado por el Ministerio sin ningún valor, pero que se cargaba el edificio, y le piden a Sota dirigir la obra, acepta y pide a un arquitecto local para ayudarle. Y ahí es donde entro yo, ¿no? Y digamos, empezamos, y se hizo así la obra, ejecutando el proyecto que había hecho otro arquitecto. O sea que hubo un esfuerzo para torcer todas esas actuaciones que fue fuerte y fue duro en relación a cómo se estaba gestionando el tema en aquellos momentos, ¿no? Entonces, este sería el edificio, iba en esta plaza, que se llama Plaza Imperial Tarraco, el sitio. Aquí lo tengo. Este sería el solar, esto es el solar antes de la actuación. Y esto es una foto del propio Alejandro, que en realidad ya explicaría que esto no era una plaza, esta foto, y que fue un poco el punto de partida en su propuesta, que era decir que esto era básicamente una rotonda, un espacio de circulación, de manera que los coches iban, que la rotonda tendría esa voluntad de dirigir el tráfico hacia Tarragona. Esta sería la carretera que va a Barcelona y esta es la carretera que va a las playas. De manera que tenía un poco esa designación. Y en cambio el ayuntamiento lo planteaba desde una voluntad más de decir, bueno, por ejemplo, todos los edificios que se hagan en esta plaza tienen que tener la curva de la propia rotonda para generar esa idea de unidad y de monumentalidad. Y al mismo tiempo todo tenía que tener la misma altura en relación a la plaza, ¿no? La máxima altura, quiero decir. Y la solución de Sota que quizás, en realidad, la solución explicada por él era: vamos a hacer un cubo que funcione, ¿no? Esa es una de las frases que utilizaba con frecuencia y que en realidad reflejaría una actitud que no tiene en cuenta el lugar, que está hecho desde la solución de un programa y que es una hipótesis, digamos, racional de regularizar el encargo, ¿no? El cubo que funciona contiene todos los aparatos administrativos, pero además contiene también 5 viviendas que la superficie era mayor que la superficie de usos administrativos, que son la vivienda del gobernador, la vivienda de huéspedes ilustres, la del secretario general y 2 viviendas más del chofer y del portero, me parece, ¿no? Y al meter todo esto en el cubo, que funciona, que fue esta propuesta ganadora, lo que produce es,
digamos, produce un resultado que es meter viviendas que dan a la fachada principal. Y esto es lo que la solución, eso es lo que, digamos, a Sota le parecía inadmisible, en el sentido de que el edificio en relación a la Plaza Imperial Tarraco debía explicarse como edificio público, edificio de esta, digamos, que representaba al Estado en Tarragona, y no como edificio doméstico. Entonces aparece esta alternativa, que es lo que ha hecho del edificio una obra, una de las obras caudales del movimiento moderno en España, que es decir, bueno, las 3 plantas de arriba son estas 3. Vivienda del secretario general, de huéspedes ilustres y del gobernador, van a tratarse como si no fueran, como digamos, no tienen que tener este reflejo doméstico o residencial en la fachada. Entonces se tratan como huecos abstractos que lo que hacen es, digamos, no dar convertirles a esa parte de la arquitectura en abstracta y no lo hace legible desde el punto de vista de uso de viviendas. Y ese elemento que genera esta distorsión volumétrica que veis aquí de los 3 huecos desplazados, todo eso se hace para que quede la vista fijada sobre una parte que es el balcón del gobernador, que es la pieza que está en el centro de la fachada, que se adelanta y que además, digamos, con otras partes que son las partes representativas del gobierno civil, que se retrasan, que forman esa especie de galería o de balcón, dividen el edificio y dejan claro dónde está la representación, qué es lo que representa el edificio, ¿no? Esta sería digamos, la hipótesis que produce esta fachada. En la práctica, en mi opinión, esta fachada es una fachada donde la vista no va a parar donde está el balcón, sino donde están las viviendas, que se produce como una especie de jeroglífico y que hace que cuando visitas el edificio y lo ves, más bien te preguntes qué significa este movimiento de los huecos de arriba y ignores, que no consideres en segundo lugar el tema del balcón del gobernador. Luego hay otras cosas del edificio que voy a tener que ir un poquito más rápido, pero esta es la fachada que da a la plaza, está determinada por este problema que acabo de decir, pero la fachada que da hacia atrás, que sería, digamos, una fachada que no tiene esa responsabilidad comunicativa, pues los mismos usos se convierten en relajados, los usos de arriba, que son de tendederos, aparecen sin ningún problema. También es muy bonito cómo se transforma el uso del balcón, que ahí tiene un papel rígido y militar, por atrás en esa galería abierta, que es ya donde la gente está trabajando tranquilamente, ¿no? Y menciono simplemente la existencia de esta pequeña ventana, que es la ventana de uno de los lavabos de la vivienda del gobernador, que es esto, y esto de aquí, que aparece sin ninguna vergüenza en esa obra que tiene esa voluntad de representar el poder y la autoridad. No sé por qué ahora que lo veo, Sota, por lo visto, que cuando el edificio estaba a medio hacer en estas circunstancias, el gobernador que había en aquellos momentos, claro, evidentemente no le gustaba cómo estaba quedando, y se ve que le encargó un proyecto a otro arquitecto de Tarragona, un proyecto alternativo, y me explicaba Sota que vino el ministro a verlos, se puso en esta plaza, que en realidad es esa rotonda, y Sota era bajito y estaba detrás, digamos, intentando oír lo que decía el ministro y el gobernador, y me explicó que el gobernador dijo que eso era espantoso lo que estaban haciendo allí,
y el gobernador dijo, a ver, esto no es el resultado de un concurso. Y el otro dijo, sí. Y se está haciendo según el fallo final del concurso. Y el otro dijo, sí. Pues entonces no hay ningún problema. O sea que el gobernador, el ministro, que seguro que pensaba que era igual de espantoso que él, pues decidió por esta, digamos, por esta lógica militar que tenía que seguir. Y de esta manera siguió el edificio hasta el extremo de que el propio Sota fue el encargado de todo lo mobiliario. Pues es un edificio que fue como un milagro en aquellos momentos. Fue el encargado hasta de las toallas, acabaron poniendo, ¿no? Claro, lo sirvieron preparado para ser usado todo como viviendas. Este es un edificio y trabajar sobre él, que estuvimos dos o tres años haciendo esta dirección de obras, que me permitió entender esa idea que después la he visto confirmada en otros proyectos de arquitectura hecha sin usar las manos, ¿no? Sería esa idea de arquitectura cerebral de Sota, que es solo pensando, coincide algo con lo que decía antes, solo pensando se resuelve el proyecto. Y ya no sé qué, ahora que digamos, es que me puedo estar mucho, porque hay algo súper bonito en este edificio, como, digamos, como principio ideológico, que es no voy a pasar de la construcción a la composición. Yo me voy a quedar en el terreno de la construcción, porque si entro en el terreno de la arquitectura me estoy manchando ya, digamos que aparece una cierta contaminación y hay un 1% que es verdad, porque eso yo lo viví y junto con el propio autor, hay un procedimiento que es, hay un aplacado de piedra, era obligado colocar piedra, pero claro, no se imaginaban. La piedra que pensaba el ayuntamiento era piedra con grueso, con textura, con apariencia, con nobleza, con edad, etcétera, ¿no? Y la respuesta sotiana fue con una piedra como un papel, como una plancha metálica, una piedra de 2 centímetros de grueso, que ahora mismo ya no es legal por el grueso. Y entonces las ventanas se hacían sustituyendo piedra por vidrio, según el uso que hubiera detrás, es tal cual, ¿eh? Y el vidrio se convertía en gravens en las partes que hubiera necesidad de ventilación. Esas son las fachadas laterales, que es ese procedimiento donde el pensamiento dirige el resultado y no se arregla después, ¿no? Y que en realidad es bonito también contraponerlo a lo que tuvo que hacer en la fachada que da la Plaza Imperial Tarraco, ¿no? Es un edificio que ahora que voy a hablar de otro de Jujol, es un edificio resuelto desde ese concepto donde el lugar no tiene importancia, el sitio en el que se pone. Que, por ejemplo, el propio Sota, cuando ganó el concurso, pidió cambiar el emplazamiento, pidió ponerlo en un parque. O sea que, y en ese sentido, es un edificio hosco. A mí me gusta mucho el papel. Ahí tengo esta foto que es de todo el eje en el que Tarragona estaría donde estoy yo, y el edificio a una hora está ahí respondiendo de una manera ceñuda al lugar. Porque tiene esa idea, eso es un cubo que resuelve un problema y nada más. Y que no entra en relación con estos temas más retóricos de la monumentalidad, de la plaza, de la representación, ¿no? Y el segundo, esto unos años más tarde, me encargan esta restauración del Teatro de Jujol, que fue el otro puntal de mi, no sé, de otra cosa. Este sí que tendría una relación intensa con el lugar, ¿no? Con el lugar, no tanto como lo entendemos ahora los arquitectos, sino más con el lugar como espacio del que se recogen
las cosas del suelo y se utilizan para construir. Del suelo inmediato, porque hay muchas cosas recuperadas de rejas y del barrio, y material de segunda mano, y también del lugar, ¿no? Por otra parte, es un edificio de reforma. Todo en él, todo en el Metropol, hace que que sea indivisible, que esté atornillado al suelo en el que se hace, ¿no? Entonces es un edificio que ya, cuando el encargo me llegó, esta foto explica el estado en el que se encontraba el edificio, donde básicamente es una parte. Aquí está. Esta flecha hace su vida, ¿no? No lo consigo. ¿Quieres marcar con esto? Con el punto. Vale. Lo digo porque aquí tú puedes marcar. Bien. Con esto, eso es lo único que quiero, ¿eh? Entonces, ¿puedo pasarlo desde aquí también? Y pasarlo pues con estos. Vale. Pues... ¿Es este? Ah, sí. El edificio tiene básicamente el Metropol es un tejido, está dentro de una manzana. Esto es el límite de lo que limita la manzana con la Rambla de Tarragona, o sea que está dentro de la manzana. Y esto de aquí, esta parte de aquí, daría a otra calle secundaria que estaría un poco tapada por esta pieza de aquí. Y hay un jardín, un patio, que es este, que no había información sobre el teatro importante, bueno, había poquísima, y yo sabía que esto lo visité con mucho detenimiento durante tiempo. Esto era un edificio en el que se montó un escenario, era todo muy modesto, era como un edificio de orden parroquial, un teatro de uso parroquial, ¿no? Y esto era un patio de la propia finca que se convirtió en la platea, en la sala del teatro, y todo esto de aquí es un instrumento para conectar toda esta sala, no con la calle de segunda importancia, la calle secundaria que hay aquí, sino con la calle, con la Rambla que os decía, que es esta galería de nueva planta, que sigue por aquí, seguiría por aquí, llega a la Rambla, ¿no? Y toda esta pieza de aquí, que es extraordinariamente bonita y que estaba en este estado cuando lo recogí, cuando lo empezamos a arreglar, está centrada en este elemento. Es un pilar que va hacia abajo, en el cual pasan muchas cosas, ¿no? La última es esta, de que acaba siendo el soporte de un depósito de aguas de los lavabos que estaban aquí. Teníamos también una referencia que era la del hijo de Jujol, uno de esos libros que habla del barco que salva, y esta relación con el agua y con la idea de convertir el edificio en un barco, que ahí no está muy clara. A medida que íbamos estudiando todas las partes y por dentro acabamos pensando que el agua estaba en este nivel. Porque estas imágenes de Jujol, que muchas veces se transforman en la vida diaria, ¿no? Es decir, colocar bajo la protección religiosa un piso, una vivienda, quiere decir muchas veces poner una imagen en la entrada, en el recibidor, y ya está. Con eso ha cambiado cualitativamente el espacio, ¿no? Pero en el caso de Jujol quiere decir, si efectivamente quieres que el teatro sea un barco que salva, quiere decir convertir el teatro en un barco, ¿no? Entonces, esta sería esta hipótesis que os decía del agua. Esto es la Rambla, el agua que inunda la platea, que es esta parte. Esto es la galería, y esto ya es la propuesta que hicimos nosotros de restauración de estas galerías. Estas bóvedas habían caído por bombas de la guerra civil, y esta hipótesis de agua, el pilar del que hablaba antes es este. Sobre esto es un montaje mío, sobre el pilar iba, ese fogaril lo tenemos, iba fuego, que iluminaba unas letras, digamos que tendría relación
con algo que es específico de la obra jujoliana, que es que trabaja para un ámbito que suma a los habitantes de carne y hueso, suman en un mismo, y los habitantes del cielo. Eso es algo específico de la obra jujoliana y que aparece ahí, por ejemplo. Esto solo tiene sentido si se dirige a los que están en el cielo. Y ese mismo pilar, cuando llega a esta planta, esta quilla, eso es el soporte de la escalera, pero es esta pieza, estamos debajo del agua, hay peces y la superficie del agua está reflejada ahí arriba de alguna manera, ¿no? En esta hermosísima cielo raso, que estaría hecho, en mi opinión, desde esa voluntad, ¿no? O sea que en esta situación, no sé, ahora si no recuerdo las imágenes que vienen a continuación. Estamos fuera, digamos, esta imágenes, digamos, hay que asociarla a la que hemos visto en las dos imágenes antes, que ya localizamos enseguida que ahí hay una señal de proa, en esta idea de barco y de agua que rompe y genera olas y ondas, el propio movimiento de la proa, ¿no? Esto aparece también en la geometría, ¿no? Eso es una acción mía, ¿eh? No, eso no es verdad, porque por lo visto sí que llegó a funcionar algún tiempo este fuego, pero los vecinos se quejaron por los peligros de incendio que significaban, ¿no? Y esto fue una obra a la que dedicamos en el despacho mucho tiempo. Es un fotomontaje mío también. Ahora estamos en el pilar, en la planta intermedia. Y ese pilar que abajo tenía los peces, aquí, esto es de la mano de Jujol, tiene M's coronadas, que es la Virgen María con una corona, que es súper bonito, como veis, que estaba tapado. Todo esto lo descubrimos. Estamos a punto de bajar dentro del agua. Hay un charco antes, que esto vuelve a estar puesto también para ser visto desde arriba, y más coronas en estos fragmentos que pudimos recuperar, porque este teatro se había convertido en cine y había sufrido muchos cambios, ¿no? Y yo creo que ya, digamos, estos son los dos precedentes. Y yo me parece que ya tengo que hablar de esta obra, porque es la obra que realicé en los momentos en que más profesional me sentía. Es un concurso que gané con 3 arquitectos, con Josep Llobet, con Pedro Ayesta, con Laia Vives. Un concurso que ganamos restringido en Vic para hacer un centro relacionado con el teatro y con la música, que sumaba teatro, auditorio, conservatorio y después un restaurante y piezas de esa otra escala, ¿no? Y eso en un sitio importante que estaba, esta es la parcela en la que hubo que hacer el concurso. Estaba cerca del centro histórico de Vic, que es consistente, que tiene una gran tradición de conventos y de iglesias, y uno de los temas que afrontamos fue no competir con los campanarios y convertir la torre de la caja escénica en parte del artefacto que es esta cubierta, que suma todo el programa, que es muy heterogéneo, como acabo de decir, en cuanto a tamaño, pues lo metes todo debajo de esa manta que, digamos, se encabeza con esta. Esto fue un trabajo, ganamos el concurso, hicimos muchísimo, digamos, una reflexión muy larga digamos, algo enfermiza, en relación a la cubierta y a la forma de resolver los problemas. Que a la izquierda estaría la solución del concurso y la última planta es la misma planta, ya, digamos, después de toda esta evolución que tendría ese carácter excesivo, seguro, pero que está guiada con la misma idea, que es conseguir que el edificio se atraviese
se atraviese con este paso. Esto es, el conservatorio inicial, que ahora es biblioteca de todo el conjunto. Y este paso de aquí articula el movimiento y el acceso a la parte fundamental, al núcleo del conjunto, que es el teatro, y los pasos que conectan con los ensanches de Vic, que eso ha funcionado. Eso ha funcionado y lo ha hecho especialmente aceptado por la gente de Vic, porque el conjunto, que es un trasto en cuanto a tamaño, permite, digamos, esta permeabilidad que conecta el tejido histórico de Vic con estos elementos situados al otro lado del río Meder, que es un río de pequeño caudal, que esto no se llegó a hacer, ¿eh? Hicimos una propuesta de que el verde sobrante se entendiese relacionado con el margen, se entendiese más como geografía que no como jardín, ¿no? Y de este recorrido gracias. Este recorrido por esta calle se iniciaría aquí. Este es el acceso al conservatorio, hay ese movimiento. Eso funcionó sin saberlo demasiado lo que iba a pasar. Esto es relativamente pequeño y estamos tocando a la escala de las casas de la pequeña, los edificios residenciales de pequeña escala de Vic. Eso está bien tener esa relación de tamaños, ¿no? Y ese es el espacio que decía que se ha convertido en una calle que funciona y que con bicicletas. Bueno, creo que el fotógrafo aquí se tiró varias horas hasta que pasó una bicicleta, pero es una buena explicación del... También es algo que a veces lo he pensado, de hasta qué punto un teatro muchas veces solo es la marquesina que acoge al público, y eso es lo que lo convierte en algo que forma parte de la ciudad. Es verdad, porque el edificio en sí no es más que una caja que no tiene comunicación con el exterior. Y no sé cómo se nos ocurrió que este teatro tiene esa marquesina, pero dentro del conjunto. O sea, que no se ve desde el exterior. Se ve en el momento, es este de aquí, en el momento que estás ya en el centro de esta especie de espiral que forma se llama la Atlántida, este conjunto, ¿no? Eso sería ya visto desde abajo. Hicimos otra cosa que estoy también orgulloso y que significaría un precedente de estas acciones dominicales que espero un día desarrollar con más inteligibilidad, que nace del hecho de que el propio teatro, en relación, por ejemplo, a la experiencia del Metropol, tuvo unos condicionantes técnicos de acústica y de impresionantes. Nos dieron la geometría y que no se podía modificar ni un centímetro para conseguir que funcionase. Naturalmente eso no lo tocas, pero me parecía que ese interior debía explicar dónde estaba, en esa caja. Eso es un poco lo que pienso en el gobierno civil, que no tuvo nunca esa preocupación porque tenía ese carácter de cubo o digamos, en una madriguera y yo aquí me parecía que este interior cúbico, como si dijéramos, debía explicarse en relación a la geografía. Entonces teníamos referencias. Aquí está la Atlántida, esto es Vic, las montañas prepirenaicas están aquí y hay una referencia, una silueta que es esta de aquí, que acompaña siempre a la percepción de Vic viniendo de Barcelona y que se reconoce como particularidad o como singularidad en el lugar, y cogimos esto a partir de una cierta cota, estas curvas de nivel, las convertimos, las pusimos en el techo y en los laterales de esa geometría que ya estaba acabada. Y claro, no se entiende lo que no tiene más sentido que, digamos, que cuando abres la luz, pues distraerte mirando el techo, ¿no? En el entreacto. Pero sí que pusimos, naturalmente hay una explicación en la entrada de por qué está hecho eso,
y pusimos puntos concretos como para ir descubriendo dónde están las ermitas o los puntos singulares de esta geografía, que es fiel a lo que acabo de enseñar. Esta es la propia sala. Entonces llega la crisis, voy a hacer como una especie de tráiler, ¿no? de mi trabajo, porque no puedo estar mucho más tiempo, ¿no? Esto es una... Llega la crisis, digamos, yo tuve la crisis de hace 10 años, que yo creo que todos hemos sufrido, y para mí fue un cambio esencial, ¿eh? En mi trayectoria profesional hubo 2 señales, una que es un edificio, yo trabajaba, hice varios proyectos para una cooperativa de comisiones obreras, que tenía muy buena relación con el gerente, y el último proyecto que me encargaron, hice 2 o 3 proyectos. El último, que ya era un poco como decir, si esto no nos sale, cerramos. Y no salió, ¿eh? O sea, que ellos cerraron la cooperativa y que era una actuación súper, bueno, que se convirtió en extraordinariamente atractiva en el límite de Barcelona, en Hospitalet, y que era una torre, que digamos, esto es un poco una prueba que hice de tamaño para ver cómo encajaba. Esto sería el límite de Hospitalet. Pero el límite de Hospitalet, de repente, en este sitio, se convierte está a 30 metros o a 50 metros de la carretera, de la autopista que va al aeropuerto. Entonces, de repente, esta torre se convierte en un edificio. Por esto lo fuimos pensando, junto con este gerente que desgraciadamente murió cuando estábamos ya en la fase final del proyecto, que en realidad el edificio no debía ser hecho tanto para las personas desde el punto de vista visual, ¿eh? Para las personas que están alrededor, en el entorno próximo, en las aceras o en las calles próximas, sino para los coches que pasan por este contexto claramente metropolitano, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, voy a ir súper rápido. Yo estaba haciendo también otro proyecto para un amigo que también murió, para un periodista del País, que estaba poniendo unos toldos en su casa con estas imágenes de un artista que se llama Perico Pastor. Cogí estas imágenes, cambié la planta para poder meterlas en el edificio y la planta se convirtió en esta especie de carrusel. Ya tenía esa voluntad de algo que pudiera entenderse como con un eje y que gira, como gira todo lo que hay a su alrededor desde el punto de vista móvil, de automóvil, y las plantas yo creo que estaban bien para que cada vivienda es esta V. Tú estás aquí y ves a quien sea al otro lado de tu propia casa y tenía un punto, digamos, de movimiento alternativo y bonito, me parecía que era esta pequeña terraza, ¿no? Estos encargos de esta cooperativa eran siempre súper estrictos, en el sentido de cumplir con la economía y con la normativa, ¿no? Pero tanto ellos como yo queríamos introducir también una lectura que enmarcáramos diferencias con la arquitectura comercial, también desde el punto de vista del lenguaje y de estética, ¿eh? Porque la vivienda social y la comercial son iguales por la normativa, hay poca diferencia, ¿eh? Hay cambios de materiales y poca cosa más, ¿no? Entonces, eso nos llevó a meter estos dibujos de Perico Pastor en la fachada y ponerlos en marcha en toda ella, de manera que acaban. Por aquí debajo pasa la autopista que va hacia el aeropuerto, y este sería el aspecto que cogería ese edificio de viviendas sociales, relacionado no tanto desde el punto de vista visual, ¿eh? Con lo que pasa alrededor, sino lo que pasa en el contexto, ¿no? Y eso acabó, como acabo de decir, hice otro proyecto que también le dediqué mucho esfuerzo, que es un hotel. Aquí, esto es la Plaza Cataluña, en un sitio extraordinario,
digamos que en Barcelona, al lado de la Plaza Cataluña, Paseo de Gracia, etcétera, era un solar de un valor incalculable. El promotor lo conocía, hacía años que había hecho cosas con él. Pusimos, digamos, me encargó el proyecto, trabajamos mucho, estuve 5 años, me parece, porque era un sitio con mucha responsabilidad desde el punto de vista de abstracto, de situación, pero estamos también al lado de este edificio ecléctico, de poca, digamos, bueno, que tendría un poco el valor que dan los años, que ocupa toda la parte, todo el frente a Paseo de Gracia. Esto sería mi solar, que se tiró, esto se tiró, y enseguida pensé, cuando vi esta cosa que teníamos como vecino, que este vecino pensaba que haríamos lo mismo que él. A mí no me pareció que era una buena invitación. Eso es lo que decía hoy en algún momento, de que la arquitectura contiene siempre una invitación a continuar, ¿no? Siempre hay algo que te dice al otro, al que viene después o que está al lado, sigue. Y aquí yo creo que había esa especie de no sé cómo llamar, bueno, pues de consejo, de invocación, hasta en esa especie de pequeña flexión de la piedra. Esta parece que está un poco invitando a suavizar el ángulo para que empalmásemos, ¿no? Entonces yo lo intenté, ¿no? Intenté empezar con la idea de copiar, pero era imposible por temas de alturas, por ejemplo, de forjados, ¿no? Claro, ya no trabajábamos ahora con forjados de 4,5 metros de altura, de suelo a suelo, ¿no? Entonces fuimos probando una solución, que fue esta, que era un poco replicar esa torre desde un corte inicial, ese corte que permite introducir otra cosa, que era esta especie de captación de luz o de sol que la acabábamos metiendo en algún momento en esta calle que atraviesa el hotel y entra en un patio que también era un patio excepcional en el contexto de Barcelona, de esta parte de Barcelona, ¿no? Y eso sería el interior del patio, que acabé proponiendo cosas que nunca he conseguido hacer, pero es igual, que tendría, otra vez, es un patio que no solo es del hotel, sino que es de todo el interior de la isla. Esto también hubo un momento que este promotor amigo, digamos, hizo suspensión de pagos a causa de la crisis, y entró otro promotor que, por razones estúpidas, me echaron del proyecto después de estos 5 años de trabajo, y que para mí significó un cambio importantísimo de situación profesional, junto con otras cosas, pero esta fue importante, y y eso me reorientó profesionalmente, ¿no? Estuve un tiempo, me cambié de despacho, etcétera. Aquí es donde se apreciaría ese valor que tenía la actuación, no solo para nuestro sitio, sino para todo y la introducción del verde he tenido bastantes, no sé, ha sido de las cosas que más me hizo daño, la verdad, porque llevaba mucho tiempo y como siempre, antes, esta mañana estaba con Javier García Solera y claro, a él me decía que se le había muerto un cliente en el momento que iba a empezar una obra importantísima, ¿no? Y esta cuestión personal volvería a ser un tema también, digamos, que formará parte de mi próxima conferencia, que sería esta relacionada con las acciones dominicales, pero que buscaría estos componentes que no son genéricos, ¿no? Es decir, en este caso, el promotor, nuevo, me enviaba, digamos, que tenía un despacho que era equivalente a yo qué sé, pues a 10 veces el que yo tenía, pues me enviaba mensajes, croquis, diciendo, si cambias las habitaciones de esta manera, ganamos una habitación, ¿no?
Y resultaba que, claro, que eso había cambiado el ascensor y el ascensor caía encima de la rampa donde estaba el garaje, ¿no? Y yo al final no podía más y le dije, mira, dedícate a tus cosas. Pues me echaron por esta razón. O sea que los componentes personales son muy importantes, ¿eh? Y eso es una cosa que no lo sabemos ver. Bueno, total, que entonces, como también comentaba esta mañana con Aguillo, cuando, digamos, me quedé con muy poco trabajo y entonces siempre tengo desde hace muchos años, una tienda abierta al lado que es Jujol, y entonces me metí otra vez a ver cosas de Jujol y es cuando hice esto, cogí la Casa Mañá, que es una tienda que siempre me había intrigado, una tienda que desapareció un poco después de la Guerra Civil, que es, digamos, que sería una ferretería, pero que tenía se conservaban fotos, fotos de la fachada. Este tirador se conserva también, que es una maravilla, que es este tirador. Está aquí, con el que se abre la puerta, y ya veis que es un corazón. Esto es la M de Magnac, de María, etcétera. Jujol, súper religioso, Magnac también lo era mucho. Magnac especialmente devoto del Sagrado Corazón. Total, hicieron esta tienda que tendría ese uso, para simplificar, sería una ferretería, y que no entendía por qué tenía que acompañarse de toda esta exceso y de todo este barroco. Y empecé a estudiarla y llegué a una conclusión, es que fue uno de los libros que antes sacaba Paco, estas conclusiones sobre la tienda. Escribí un librito que se llamaba Sospecha de estiércol y que nacen aquí en este dibujo extraordinariamente bonito de Jujol, esta escala 1:20. Empecé a mirarlo para entender esta historia que acabo de situar, y cogí el dibujo y empecé a ver que se componía, hipótesis mía, pero yo creo que es plausible, se componía de varias actuaciones. Una primera, que es lo que explico en Sospecha de estiércol. Una primera lineal, es un dibujo a escala 1:20, como decía, o sea que es previo a la ejecución, ya que en realidad es una tienda convencional, hasta, digamos, con detalles que pretenden darle una cierta categoría aristocrática con este tipo de escudos y que suma al rótulo, pues el escaparate. Tiene siempre la obra de Jujol siempre tiene una desmesura que la hace súper agradable, que es estas llaves enormes que están puestas ahí, ¿no? Y más cosas, pero tendría una cierta, no sé, digamos, una cierta comunidad con el resto de las tiendas que se hacían en aquellos momentos. Y en un cierto momento del proceso aparece dibujos manuales que tendrían, digamos ahora mismo ya, después de todo lo que he dicho, que se les podría calificar de dibujos dominicales, dibujos que levantas la cabeza del papel y descansas, ¿no? Y esos dibujos yo los interpreté, la tienda es de 2011, de 1911, y la Semana Trágica, que sabéis que en Barcelona fue una semana terrible de violencia, de quema de iglesias, etcétera, fue en 1909. Yo creo que Jujol seguro que la sufrió como persona que era muy religiosa, y yo creo que esos recuerdos dominicales, que cuando levantas la cabeza del papel, miras por la ventana, descansas y aparece eso. Aparecen personas en la calle con algo, eso me parecía a mí que podía representar el fuego que sube por la fachada, pasó, y sigo viendo capas de ese dibujo.
Y empieza el fuego a llegar al rótulo y afectar al corazón, que es el corazón que, digamos, que está con las 4 barras de Cataluña, y también el Sagrado Corazón, como, digamos, como símbolo religioso. Empieza a producirse esa tragedia, que es la que realmente pasó para una persona religiosa, y aparece, digamos, que en mi opinión, y por eso la he comparado a veces esta tienda con la película de Tarantino, de Érase una vez en Hollywood, porque además hay cosas tan bestias, desde la sensibilidad que sea, lo de la Sharon Tate sí fue una barbaridad, y la única solución para seguir viviendo es cambiarlas. Y yo creo que esto es lo que hace Jujol. Un momento trágico y aparece un barco. ¿Qué es esto? La proa, hablando del Metropol, reaparece ahí, ¿no? El Metropol es del año 8. Aparece la proa, esto es un rosario, salva y el agua, que se interpone entre el fuego y lo que tan importante era tanto para Jujol como para Magnac. Y esa es la conclusión de la tienda. Eso es. Así lo entendí yo, este dibujo, y luego esto se construye. Tiene esto es lo que se construyó. Claro, ya se entiende que estas actuaciones en otra propiedad, es decir, en el piso primero de la casa, no eran posibles, y yo creo que todo este drama se concentra en el rótulo. Eso es lo que analicé en estos dibujos, y luego reinterpreté, porque no puedo evitarlo, seguir imaginando cómo podría haber sido el interior ocupado por el agua, y metí, el sitio está perfectamente identificado y lo tengo medido, lo tenemos medidísimo, y lo metí en el sitio, con una situación cotidiana de hace unos años, ¿no? Entonces, acabo esto, la Trienal de Milán me dice si quiero participar en una exposición internacional. La única condición es que se tratase de una obra no a escala, sino a escala 1:1. Les propuse hacer la fachada de la Casa Magnac, me dijeron que sí y empecé a hacerla. Esta es la propuesta que hice, perdón. Esta propuesta, esta furgoneta la acabáis de ver en la foto anterior, que era, digamos, era una interpretarla, pero sí que iba a hacer cosas, tenía alguna cosa hecha ya, la puerta, etcétera, pero todo lo de arriba lo interpretaba como fuego, eso es de un fuego, ropa tendida que es agua y esa mezcla que se produce abajo, ¿no? Y sangre ponía ahí también, porque sería el resultado de la acción sobre este tirador, que es el corazón ensangrentado por la flecha, ¿no? Y eso lo empecé a hacer y no llegué a hacer más que esto. Esto está en mi despacho, llegué a hacer este rótulo que fue un placer. Digo, yo que aprendí muchas cosas y yo creo, luego resulta que no es tanto así, pero nunca había hecho una cosa de este tipo. Y lo que hacía era copiar la foto que tenía a escala natural, me la traduje a escala natural y el resultado es absolutamente fiel, inventado. Claro, pues no tenía colores. Y las partes que no supe interpretar las dejaba en blanco, en el material sin tocar. Y en fin, esto en la Trienal pedimos al vecino, que era Rural Studio, que hacía una cosa muy bonita, que era una biblioteca con papel reciclado, y nos dejó poner esta pieza en su fachada. Pues la traje al despacho, esto lo hice en mi despacho yo, con algunos amigos que lo han visto, porque no podía evitarlo. Yo quería, y aún sigo dándole vueltas, esta versión, por ejemplo, de aquí, de la derecha de abajo, pues es esta idea de llenar de agua, porque ese interior es una maravilla, pero es indescifrable. Yo creo que hay suma de muchas cosas. Y
siguiendo, y acabo ya ahora, siguiendo con esta misma idea, vienen de Colombia, me encargan un proyecto que es restaurar este edificio, que es un edificio de Leopoldo Rotter, un arquitecto racionalista que fue a parar a Colombia huyendo de los nazis, que era una arquitectura súper bonita, muy simple y muy racional y muy ordenada y muy equilibrada, que él lo vi y lo único que le había pasado es que le habían multiplicado por 2 o por 3 el volumen a base de ampliaciones, ¿no? Entonces yo ya comenté con los amigos que querían encargarme esta restauración que no hacía falta que fuera yo, porque se trataba de sacar. Era bien fácil, ¿no? Y lo vieron, pero entonces redirigimos el proyecto hacia un tema que fue el resultado de las varias visitas que hice a Bogotá y a Medellín, me invitaron a varios sitios de Colombia. Les hice una propuesta de reestudiar el patio, que ahora antes era un patio de descarga de camiones, porque el edificio era de ensayo de materiales, reestudiar el patio para darle ese contrapunto más exuberante y más tropical al edificio racionalista de Rotter. Me dijeron que lo hiciera, entonces hice una propuesta esto está relacionado con el rótulo de la Casa Mañac, que es meter esta foto de un retablo barroco del centro de Cataluña de Pere Jaume, y les dije, ¿por qué no intentamos reinterpretar esto como imagen contraria al equilibrio racionalista y algo que estaría próximo al subsuelo en Colombia, donde algo te cae y enseguida fructifica y crece? Y me dijeron que sí, estuve 3 años, me parece, con esto, y acabamos con propuestas de este tipo, que siempre estaban deducidas del dibujo que acabo de ver, que sería, en realidad es un elemento que filtra la relación entre el patio de este edificio y el campus. Y eso es lo que se convirtió en una pieza que la misma, poco a poco fuimos viendo el uso que podía tener, que eran espacios de reunión para los estudiantes de diferentes tamaños, desde pequeños espacios para grupitos, espacios para música, para comer y para tener bebidas, que ahí es súper habitual que se multipliquen este tipo de usos en los espacios públicos. Y acabamos haciendo una maqueta potente a 1,20 en mi despacho, con este tipo de tratamientos. Aparece la Casa Mañac en varias partes ahí estaría, ¿no? Pero el dorado viene un poco también de la conciencia de Colombia. El cielo siempre está cambiando, el tiempo siempre es igual, pero cada día es como si tuviera las 4 estaciones. Ahí llueve, hace viento, todo y pensé que eso era bonito que se reflejase. Por eso el dorado como sistema de reflejar lo que hay en el cielo. Eso lo he aprendido de Jujol. Ahora me doy cuenta, ¿eh? Eso es de dirigirse hacia arriba para hacer algo abajo. Eso acabó así. Estas cosas que tuvo un momento dulce, extraordinariamente posible hacerlo, pues acabó siempre pues con urgencias que yo intenté llevarlo siempre hasta a los límites de lo construible. Ahí se vería, ¿no? Eso ya estamos haciendo, lo que es verde es madera y lo que es externo es la chapa dorada. El resto es muy poca cosa desde el punto de vista constructivo o de presupuesto, ¿no? Y ahora esto es mi despacho con esto puesto ahí arriba, que es lo de la foto de la... Y ya está, muchísimas gracias. Ha sido muy heterogéneo. Estoy un poco cansado después que hemos empezado a las 6 pero muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Que si queréis abrimos un turno de preguntas. ¿Queréis preguntar algo? Aprovechando que está aquí.
Nadie pregunta. Bueno, yo soy seguramente mayor que tú, porque ingresé en la Escuela de Barcelona en el año 62. O sea que bastante. No, en fin, gracias por toda la ilustración que nos ha dado, un poco confusa, porque claro, no nos hemos enterado de muchas cosas, pero bueno, yo te doy la enhorabuena por la dimensión filosófica de lo que nos has planteado. Pero quería hacerte una reflexión sencillamente sobre qué tiene que ver las manos en la evolución arquitectónica. Porque ahora has hablado de todos los sentimientos, me ha parecido fantástico lo del domingo, lo del descanso, del ocio, que es fundamental para pensar. Pero, ¿qué tiene que ver las manos? Las manos yo creo que piensan, tienen mucho que ver con todo el tema artesanal que estás planteando, pero jamás has hablado de las manos, ni has contado con las manos, las has movido mucho, desde luego, pero no has contado con la evolución que la mano tiene en el proyecto arquitectónico. Bueno, esto simplemente es un planteamiento que te hago, ¿no? Pues la verdad es que yo la uso muchísimo para dibujar. Claro. La Soy diferencia entre el ordenador y la mano. Sí, yo la uso muchísimo, pero claro, no sé por qué. La mano piensa, ¿eh? La mano piensa. Sí. No, simplemente yo te lo planteo para que quizás lo reflexiones. Yo lo estoy reflexionando y escribiendo mucho últimamente sobre esto, sobre la mano que piensa. Hay un libro de un nórdico de Pallensa que habla mucho de todo esto, de los sentidos. Y bueno, te lo quería plantear porque en toda esta evolución del planteamiento que has hecho, filosófico, poético y algo arquitectónico, que es el final, pues te preguntaba qué tiene que ver la mano, verdaderamente la mano de todo esto. No solamente que me digas que dibujas, sino si sientes que la mano piensa cuando estás elaborando un proyecto. Pues no, yo no, la verdad, pero nunca lo he pensado, ¿sabes? Yo la he visto siempre como un instrumento como es el papel y el lápiz y no, ¿sabes? O sea, pienso que, por ejemplo, para mí sería una desgracia muy grande que me quedase sin poder accionar la mano. Hombre, claro, pero, por ejemplo, si tú ante un papel con un lápiz y la mano, sin pensar en nada, la mano te lleva a algún sitio. Sencillamente, la mano... Bueno, hay una cosa súper bonita en la obra de Jujol y son los dibujos que hace, ¿sabes? Por ejemplo, cuando hay una factura o un papel que ya lo da por leído y acabado, la manera que tiene de, digamos, decir estos, que tú pondrías una cruz, otra, pues hace unos dibujos súper fantásticos. Eso sí que es la mano hablando, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí. Me parece que es una Sí, experiencia y son muy bonitos. Son estos dibujos que uno hace, por ejemplo, cuando habla por teléfono y que luego tiras, porque no. Pero en el caso de Jujol son una maravilla, digamos, de ir alargando el tiempo, ¿no? Entonces, la mano le estaba hablando. Sí, sí. Al papel. Bueno, el papel, pero la mano sí que estaba hablando el papel, ¿no? Bueno, esto simplemente es una reflexión que yo te hago y hago en general. No, ya Estoy me gusta, pensando en la arquitectura y la mano. Muy bien. Y nada, muchas gracias por tu... Encantado. No. Ya te digo, yo ingresé en la Escuela de Barcelona en el año 71. Ah, eres de esta generación, ya. A la escuela en la torre de la universidad. Ah, sí, sí. Bueno, fue una época de huelgas y de la escuela cerrada la mitad de los años que yo estudié y a ti también te pasó eso, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Pues ya está, ¿que ahí queda algo más o qué? Muchísimas gracias, ha sido un placer y damos por finalizado este acto. Muy Muchas bien. gracias.